Desaparecieron sin dejar rastro, dos amigos que se aventuraron en lo prohibido. Semanas después, la policía halló algo que cambiaría para siempre el misterio de su destino. En una habitación oscura, la luz parpadeaba sobre la cara de uno de ellos, grabando sus últimas sonrisas entre el polvo y el eco de la fábrica abandonada. Su mirada reflejaba la emoción y el miedo, un instante congelado en el tiempo que nadie esperaba encontrar. ¿Qué secretos ocultaba esa cámara y qué verdad emergió de sus imágenes? La fábrica había estado cerrada durante años, un gigante de acero y concreto que el tiempo había olvidado. Los muros, cubiertos de grafitis y enredaderas, parecían susurrar historias que nadie se atrevía a escuchar. Lucas y Mateo, dos amigos inseparables, habían planeado su exploración con la emoción de quienes buscan un mundo oculto tras la rutina diaria. Al caer la tarde, cruzaron la verja oxidada con cuidado, sabiendo que cada paso los acercaba a lo desconocido. Lucas llevaba la cámara colgada al cuello, lista para capturar cada rincón, cada sombra que pudiera contar algo diferente. Mateo, con una linterna temblorosa en mano, iluminaba un pasillo repleto de maquinaria detenida, sus engranajes oxidados dormidos para siempre. El aire estaba cargado de polvo y humedad, y cada crujido resonaba como un eco en sus oídos. A veces, el silencio era tan denso que parecía aplastarlos. Lucas intentaba mantener el ánimo alto, bromeando para calmar la tensión que comenzaba a crecer en el pecho de ambos. Pero en sus ojos había una mezcla de adrenalina y miedo, ese sentimiento extraño que nace justo antes de descubrir algo que cambiará todo. Mientras avanzaban, la cámara capturaba imágenes que parecían cobrar vida al reproducirse en la pantalla. Pasillos infinitos, ventanas rotas por donde se colaba la luz moribunda, y sombras que parecían moverse justo fuera del encuadre. No lo sabían aún, pero esas grabaciones serían las últimas pruebas de su aventura. Cuando el sol desapareció del todo, una sensación inquietante se apoderó de ellos. Un leve susurro, apenas audible, parecía venir desde lo profundo de la fábrica. Lucas miró a Mateo, sus pupilas dilatadas reflejaban la misma pregunta sin palabras: ¿qué era eso? Sin embargo, ninguno se atrevió a detenerse. Continuaron, paso a paso, adentrándose en la oscuridad, sin saber que ese lugar guardaba un secreto que nadie esperaba encontrar. Las semanas posteriores a la desaparición de Lucas y Mateo fueron una tormenta para sus familias y amigos. Cada día que pasaba sin noticias parecía alargar una sombra que se cernía sobre todos ellos, un vacío imposible de llenar. La policía peinaba la zona, buscando cualquier pista que pudiera indicar qué les había ocurrido, pero el silencio era absoluto. Hasta que, una mañana fría y gris, un grupo de agentes encontró algo inesperado en el borde de un pequeño bosque cercano a la fábrica. Entre la maleza densa y los arbustos, una cámara descansaba cubierta de tierra y hojas secas, como si alguien la hubiera dejado caer apresuradamente. El lente estaba intacto, aunque la correa estaba desgarrada y sucia, un testimonio mudo del tiempo que había pasado. Cuando la cámara fue entregada a la policía, un oficial la sostuvo con cuidado, como si sostuviera un fragmento de sus vidas perdidas. Al encenderla, la pantalla iluminó la habitación con una luz azul tenue, revelando imágenes borrosas, sonidos lejanos, y momentos capturados con la inocencia de una aventura juvenil. Pero entre esas imágenes, había algo más, algo que nadie esperaba encontrar. La tensión crecía mientras los investigadores revisaban cada cuadro, cada sonido, intentando armar un puzzle que parecía no tener piezas suficientes. La cámara era una ventana al último instante conocido, pero también un enigma que comenzaba a desvelar secretos que muchos preferirían mantener ocultos. En una pequeña sala de interrogatorios, el detective encargado miraba fijamente la pantalla. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Sabía que aquello que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, pero también que la verdad siempre tiene un precio. Afuera, la noche avanzaba lenta, como si el tiempo mismo esperara la revelación que estaba por llegar. Las imágenes comenzaron a reproducirse en la pantalla, una tras otra, revelando fragmentos de aquel día. Lucas caminaba con la cámara al hombro, su rostro iluminado por la luz tenue que se colaba entre los vidrios rotos. Mateo aparecía detrás, su risa resonaba en el vacío de la fábrica, un sonido efímero que ahora parecía lejano y extraño. El detective observaba con atención, notando pequeños detalles, un gesto nervioso, una mirada furtiva hacia una esquina oscura, un suspiro contenido.
En un momento, la cámara captó una figura que no pertenecía a ninguno de los dos amigos, algo apenas visible, una sombra que se deslizaba entre los restos de la maquinaria. Su corazón se aceleró, pero decidió seguir adelante. Mientras avanzaban por los pasillos, la imagen se volvió más inquietante. Un ruido sordo interrumpió la grabación, seguido de un silencio incómodo. Lucas bajó la cámara y sus ojos se encontraron con algo que el espectador no podía ver. Mateo se acercó, su expresión cambió, se tensó el ambiente. El detective pausó la reproducción, respiró hondo y miró alrededor de la sala. Sabía que estaba ante una pieza clave, pero también que entenderla requeriría paciencia y cuidado. Afuera, la noche se cerraba más fuerte, como guardando celosa un secreto que aún estaba por desvelarse. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la tenue luz que emanaba de la pantalla. El detective se recostó en su silla, frotándose la sien mientras repasaba mentalmente lo que había visto. Decidió avanzar la grabación unos segundos más, sin saber que lo que aparecería alteraría su calma. Lucas y Mateo se acercaron a una vieja puerta metálica, cubierta de óxido y grafitis, que parecía resistir el paso del tiempo. Lucas levantó la cámara con cuidado, enfocando el pomo antes de girarlo lentamente. El chirrido del metal oxidado rompió el silencio, y un aire frío emergió de la oscuridad detrás de la puerta. Mateo frunció el ceño, sus ojos buscando algo invisible en la sombra. Sus labios temblaron ligeramente, como si quisiera decir algo pero prefiriera callar. Lucas, sin apartar la mirada de la pantalla, parecía fascinado y a la vez inquieto, atrapado entre la curiosidad y un instinto que le decía que era mejor retroceder. La cámara captó un detalle sutil, un reflejo en un charco cercano, como una figura que se movía rápido, apenas perceptible. Lucas ladeó la cabeza, tratando de entender lo que sus ojos veían. Mateo susurró algo ininteligible, pero la grabación no lo captó del todo. El detective pausó la imagen, el silencio se volvió tangible en la sala. Un nudo creció en su garganta mientras intentaba conectar las piezas. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear la ventana, como si el cielo también presintiera la tormenta que se avecinaba. La cámara volvió a encenderse en la pantalla, mostrando a Lucas y Mateo dentro de la habitación tras la puerta oxidada. El aire estaba frío y denso, y cada respiración parecía resonar con fuerza en las paredes desnudas. Lucas avanzó con cautela, enfocando con la cámara un rincón oscuro donde algo parecía haberse movido momentos antes. Mateo iluminó con su linterna, revelando un viejo escritorio cubierto de polvo y papeles amarillentos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras apartaba algunos documentos, y su rostro reflejaba una mezcla de asombro y miedo. Lucas grababa en silencio, capturando cada gesto, cada detalle que parecía contar una historia olvidada. De repente, un sonido seco se escuchó detrás de ellos, como un golpe leve pero inesperado. Los dos amigos se giraron al unísono, sus miradas buscando en la penumbra. Lucas apretó los labios, intentando controlar el temblor de su voz mientras preguntaba si alguien estaba allí. No hubo respuesta. Mateo tragó saliva, y con un gesto casi imperceptible, estrechó el brazo de Lucas. Había algo en ese lugar que los hacía sentir vulnerables, como si el pasado se estuviera asomando para reclamar su presencia. La cámara capturó ese instante de tensión, congelando para siempre la inquietud que se apoderaba de ellos. El detective apagó la pantalla por un momento, mirando por la ventana hacia la noche oscura. Sabía que esas imágenes contenían una verdad que aún no estaba lista para ser revelada, pero el peso de lo desconocido comenzaba a apretar con fuerza. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, como un presagio silencioso de lo que estaba por venir. La cámara se movía con lentitud, enfocando ahora un rincón casi oculto tras unos viejos barriles oxidados. Lucas se agachó, apartando con cuidado una pila de papeles arrugados que yacían sobre el suelo cubierto de polvo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras levantaba un cuaderno pequeño, de tapas gastadas y páginas amarillentas. Mateo se acercó, su respiración más agitada que antes, mientras sus ojos recorrían la habitación en busca de cualquier otro indicio. El silencio parecía haberse vuelto más pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Lucas abrió el cuaderno con cuidado, dejando que la cámara capturara cada página, cada palabra escrita a mano con tinta desvanecida. Al principio, solo había garabatos y números, pero pronto comenzaron a aparecer anotaciones más claras,
Fechas y nombres que no significaban nada para ellos en ese momento. Mateo se quedó en silencio, apretando los labios, como si una sombra invisible se posara sobre su ánimo. Lucas, a su lado, no podía dejar de mirar la cámara, sabiendo que estaban tocando algo mucho más profundo de lo que habían imaginado. De repente, un ruido seco resonó en el pasillo. Ambos se giraron rápidamente, el corazón latiéndoles con fuerza. Nadie apareció, solo el eco de sus propios pasos alejándose. Pero aquel instante dejó una marca en sus miradas, un aviso silencioso de que algo los observaba, y que la fábrica guardaba secretos que no deseaban ser descubiertos. El detective cerró el cuaderno virtual en la pantalla, sintiendo que estaba más cerca de entender, pero también más atrapado en un laberinto que no tenía salida clara. Afuera, el viento golpeaba con fuerza la ventana, como queriendo advertirle que lo peor aún estaba por llegar. Las imágenes en la pantalla mostraron a Lucas y Mateo avanzando hacia una escalera de metal que crujía bajo su peso. La luz de la linterna de Mateo temblaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida en las paredes desconchadas. Lucas sujetaba la cámara con firmeza, cada paso era capturado con una mezcla de tensión y determinación. Al llegar a la cima, descubrieron un pasillo estrecho, cubierto de polvo y telarañas. Lucas respiró hondo, su pecho subía y bajaba con rapidez, mientras sus dedos apretaban el botón de grabación. Mateo miraba a su alrededor, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y miedo contenido. De repente, un sonido sordo resonó desde el extremo del pasillo, como un golpe seco contra el metal. Ambos se detuvieron, intercambiando una mirada que hablaba sin palabras. Lucas trató de tranquilizar a Mateo con una sonrisa forzada, pero su voz tembló al susurrar, ¿viste eso? La cámara captó un movimiento fugaz, algo que parecía deslizarse entre las sombras. Mateo dio un paso atrás, su mano buscó la de Lucas, que la tomó con fuerza. El silencio volvió, pesado y opresivo, mientras la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. El detective apagó momentáneamente la pantalla, dejando que el peso de aquella escena invadiera la habitación. Sabía que ese instante contenía una verdad que aún no estaba lista para emerger, pero el nudo en su estómago le decía que estaba más cerca que nunca. Afuera, la tormenta arreciaba, como un eco de la tensión que crecía en aquel lugar olvidado. La cámara tembló ligeramente cuando Lucas giró hacia un cuarto pequeño al final del pasillo. La puerta, entreabierta, revelaba un espacio cubierto de polvo y escombros, con fragmentos de cristales rotos que reflejaban la luz de la linterna en destellos erráticos. Mateo se acercó con cautela, sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo que parecían flotar en el aire pesado. Lucas enfocó la cámara hacia el suelo, donde una figura doblada yacía entre los restos. Por un instante, su respiración se detuvo, y sus dedos apretaron el botón con fuerza. Mateo se inclinó lentamente, apartando con cuidado un trozo de tela desgarrada. Su rostro se endureció, los ojos fijos en un objeto que apenas podía distinguirse en la penumbra. El silencio se volvió insoportable, roto solo por el leve crujido de los escombros bajo sus pies. Lucas bajó la cámara para mirar a Mateo, buscando una respuesta, una señal que calmara la creciente inquietud. Pero Mateo negó con la cabeza, sus labios apretados, como si intentara contener un torrente de emociones. La cámara volvió a captar un detalle, una pequeña placa metálica, manchada y oxidada, con letras apenas legibles. Lucas la acercó lentamente al lente, mientras una sombra de duda y miedo se apoderaba de ellos. Afuera, el viento golpeaba con fuerza las ventanas rotas, como queriendo advertirles que estaban cruzando una línea que no debían. La placa metálica brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Sus bordes desgastados contaban una historia de abandono y tiempo perdido. Lucas acercó la cámara para enfocar mejor, tratando de descifrar las letras grabadas con dificultad. Mateo observaba en silencio, su rostro tenso, como si cada detalle revelado fuera una pieza de un rompecabezas doloroso. De pronto, la cámara captó un movimiento en el fondo del cuarto. Algo se desplazó entre sombras, rápido y esquivo. Lucas giró la cámara hacia allí, pero solo vio un destello fugaz antes de que la oscuridad lo envolviera de nuevo. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un instante, el silencio se volvió insoportable. Mateo tragó saliva, sus manos temblaban ligeramente mientras bajaba la linterna. Sus ojos se posaron en una vieja fotografía arrugada que yacía junto a la placa. La imagen mostraba a un grupo de trabajadores, rostros serios y miradas cansadas, pero entre ellos,
Lucas pudo distinguir una figura que le resultaba extrañamente familiar. Sin decir palabra, Mateo levantó la fotografía y la mostró a Lucas. Sus miradas se cruzaron, cargadas de preguntas que ninguno supo cómo formular. La cámara siguió grabando, inmortalizando el momento en que la realidad comenzó a desdibujarse entre la amistad y el misterio. El detective, observando la escena una y otra vez, sintió que aquella fotografía era una llave, pero también una trampa. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza, como si el cielo quisiera borrar cualquier rastro de lo que estaba por descubrir. La cámara temblaba en manos de Lucas mientras la tenue luz de la linterna iluminaba la fotografía arrugada. Mateo observaba con el ceño fruncido, como si intentara encontrar respuestas en aquellos rostros del pasado. La imagen mostraba a un grupo de obreros, sus miradas firmes y cansadas, pero había algo más. Un hombre al fondo, con una expresión que parecía conocer demasiado bien. Lucas se acercó lentamente, enfocando el rostro del hombre y luego sus ojos, que parecían seguirlos en silencio. Un escalofrío recorrió su espalda. Mateo apartó la mirada, apretando los labios, mientras en su mente surgían preguntas sin respuestas. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué su imagen estaba allí, en ese lugar olvidado? De repente, un ruido seco resonó detrás de ellos. Los dos amigos se giraron al unísono, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No había nadie, solo el eco de sus propias respiraciones y el crujir de la vieja estructura que parecía cobrar vida. Lucas bajó la cámara un instante, sus ojos buscando tranquilidad en el rostro de Mateo, que apenas podía ocultar el miedo creciente. Sin embargo, algo los impulsó a seguir adelante. La cámara volvió a grabar mientras se adentraban más en la habitación. Lucas apartó otra pila de papeles, revelando un cuaderno de notas, con páginas escritas a mano y fechas que parecían pertenecer a otra época. Mateo lo abrió con cuidado, y sus dedos temblaban al leer las primeras palabras. El detective en la sala observaba cada detalle en la pantalla, sintiendo cómo la historia se tejía lentamente, como un hilo invisible que unía pasado y presente. Afuera, la tormenta no daba tregua, como si la naturaleza misma respondiera al misterio que comenzaba a desvelarse. El cuaderno crujió al abrirse, sus páginas amarillentas revelaban una letra apretada y apresurada. Lucas enfocaba la cámara en cada palabra, tratando de captar cada detalle, mientras Mateo leía en voz baja, como si temiera que el lugar mismo escuchara. Las fechas anotadas hablaban de incidentes olvidados, accidentes que nunca fueron reportados, nombres de trabajadores que parecían desvanecerse en la historia. Mateo frunció el ceño, sus dedos rozando una página donde una nota estaba subrayada con fuerza. Susurró el nombre que allí aparecía, y en ese instante, sus ojos se encontraron con los de Lucas, cargados de una inquietud que no podían ocultar. La atmósfera se volvió más densa, el silencio más pesado. Un golpe seco resonó desde la entrada de la habitación, haciendo que ambos se sobresaltaran. Lucas bajó la cámara por un instante, buscando la linterna en la mano de Mateo, que temblaba ligeramente. Sin palabras, decidieron acercarse con cautela, mientras la cámara captaba cada movimiento, cada sombra que parecía acechar. En el pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una corriente de aire frío, y una sensación indescriptible de peligro latente. Lucas avanzó primero, la cámara temblando en su mano, mientras Mateo lo seguía, sus pasos lentos y cuidadosos. El detective en la sala observaba la escena, sintiendo cómo la tensión crecía con cada segundo. Sabía que estaban cerca de algo importante, pero también que el misterio estaba lejos de resolverse. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza, como si el mundo intentara borrar cualquier rastro de aquella noche. La puerta entreabierta crujió al empujarla lentamente Mateo, mientras Lucas sostenía la cámara firme, aunque sus manos mostraban un leve temblor. El frío que escapaba del interior se colaba en sus huesos, y el aire olía a humedad rancia y algo más, un olor difícil de identificar pero inquietante. Dentro, el espacio era pequeño, lleno de cajas apiladas y restos de herramientas oxidadas. Sin embargo, en el centro, sobre una mesa vieja y carcomida, había un objeto que llamó su atención, un reloj detenido, su segundero congelado en el tiempo. Lucas acercó la cámara, enfocando los números desgastados y la manecilla clavada en un instante que parecía eterno. Mateo se acercó, sus ojos recorriendo cada rincón con una mezcla de curiosidad y creciente preocupación. Sus dedos rozaron una carta amarillenta, doblada con cuidado.
La sacó lentamente y comenzó a leer en voz baja, mientras Lucas grababa cada palabra. La carta hablaba de promesas incumplidas, de advertencias ignoradas y de un peligro inminente que se avecinaba sobre la fábrica. Un ruido seco interrumpió la lectura. Los dos amigos se miraron, el miedo ahora palpable en sus miradas. Lucas giró la cámara hacia la puerta y capturó una sombra que desaparecía en el pasillo, rápida y silenciosa. Mateo apretó la carta contra su pecho, como si fuera un escudo contra lo desconocido. El detective, observando la grabación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella carta era una pieza más en el rompecabezas, pero también una advertencia que parecía resonar en el tiempo. Afuera, la tormenta arreciaba, y la noche parecía querer tragarlos a todos con sus secretos. La cámara captó el rostro de Lucas, iluminado solo por la luz parpadeante de la linterna, mientras sus ojos recorrían nerviosos la carta que Mateo sostenía con fuerza. Los dedos de Mateo estaban blancos por la presión, como si el papel fuera lo único que lo anclaba a la realidad en aquel lugar cargado de sombras. Lucas se acercó a la mesa, dejando que la cámara enfocara los detalles olvidados, un vaso roto, una botella vacía, marcas de manos sucias en la madera gastada. Cada objeto parecía contar una historia silenciada, un eco de vidas pasadas que persistía en el aire denso. De repente, un sonido sutil rompió el silencio, el crujido de una tabla suelta bajo un peso invisible. Ambos se giraron al unísono, sus respiraciones aceleradas llenando el espacio. Lucas apuntó la cámara hacia el origen del ruido, pero solo encontró oscuridad y un silencio que pesaba como una losa. Mateo tragó saliva y susurró que debían salir de allí. Pero Lucas, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, insistió en seguir buscando respuestas. La cámara capturó ese instante de duda, la tensión palpable entre ellos, un reflejo de la incertidumbre que los devoraba. Mientras avanzaban, una corriente fría atravesó la habitación, como un aliento helado que parecía susurrar secretos olvidados. La cámara tembló en las manos de Lucas, y en ese momento, ambos supieron que algo los estaba observando, esperando el momento justo para revelar su verdad. El detective apagó la pantalla con un suspiro, sintiendo que estaba atrapado en aquel lugar junto a ellos. Afuera, la tormenta rugía con intensidad, como un presagio de que lo que vendría sería imposible de ignorar. La cámara capturaba cada paso vacilante, el sonido de sus pisadas resonando contra las paredes desnudas y húmedas del pasillo. Lucas y Mateo avanzaban con cautela, sus miradas buscando cualquier indicio que explicara la presencia invisible que sentían a su alrededor. La tensión era palpable, y el aire parecía más pesado, cargado de una energía que los oprimía. De repente, Lucas se detuvo en seco. La cámara enfocó una mancha oscura en el suelo, algo que no estaba allí antes. Mateo se acercó lentamente, sus ojos se agrandaban con cada centímetro que recorría. Al agacharse, apartó un trozo de madera podrida y reveló un hueco estrecho, casi oculto, en el suelo de cemento. Lucas grabó con precisión mientras Mateo intentaba asomarse al interior, pero el espacio era demasiado angosto. Los ruidos de la fábrica parecían intensificarse, un murmullo sordo que los envolvía y los hacía dudar. Lucas apretó la cámara contra su pecho, sintiendo como el miedo se mezclaba con una necesidad urgente de descubrir qué había allí abajo. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo más, un golpe seco y distante resonó en la estructura, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Mateo se volvió hacia Lucas, sus ojos reflejaban una mezcla de alerta y preocupación. En ese instante, la cámara captó una sombra fugaz que cruzó el borde del encuadre, demasiado rápida para ser vista con claridad. El detective en la sala exhaló lentamente, consciente de que aquella escena contenía más preguntas que respuestas. Afuera, la tormenta parecía intensificarse, como si el mundo mismo quisiera ocultar lo que iba a salir a la luz. La cámara registró cómo Lucas y Mateo intercambiaban miradas cargadas de tensión, el peso del descubrimiento flotando entre ellos. Mateo sacó un destornillador de su mochila y empezó a retirar con cuidado las tablas que cubrían el hueco en el suelo. Cada crujido era un susurro del pasado, un eco que parecía resonar en el silencio de la fábrica. Lucas mantenía la cámara fija, enfocando el agujero que lentamente se hacía más grande, revelando una escalera metálica que descendía hacia la oscuridad. El aire frío que emergía de allí les golpeó el rostro, cargado con un olor a humedad y algo indescifrable, como a metal viejo mezclado con polvo añoso. Mateo fue el primero en bajar, sus pasos resonaban en el espacio estrecho, mientras Lucas grababa desde arriba,
su respiración entrecortada reflejada en la pantalla. La linterna apenas iluminaba los escalones oxidados, y el silencio se volvió aún más profundo, como si la fábrica contuviera la respiración. Desde abajo, Mateo llamó a Lucas en voz baja, señalando hacia una puerta semiabierta que parecía ocultar secretos. Lucas tardó un momento en reaccionar, pero al fin bajó con cuidado, la cámara capturando cada instante de la bajada. Al llegar, enfocaron la habitación, donde viejos archivos y cajas apiladas esperaban en la penumbra. En ese momento, un suspiro apenas audible se coló en la grabación, un sonido tan leve que podría haber sido un simple viento. Pero ambos lo sintieron, y sus miradas se encontraron, conscientes de que algo más los observaba desde las sombras. El detective en la sala apagó la pantalla por un instante, dejando que el silencio llenara la habitación. Afuera, la tormenta continuaba golpeando con furia, como si quisiera enterrar para siempre los secretos que comenzaban a emerger. La tenue luz de la linterna iluminaba montones de papeles esparcidos sobre una mesa desvencijada. Lucas y Mateo avanzaban con cautela, sus sombras proyectándose largas y temblorosas contra las paredes llenas de polvo. Los dedos de Mateo rozaron un sobre arrugado, mientras sus ojos buscaban entre las hojas alguna pista que explicara el misterio que los envolvía. Lucas acercó la cámara para captar detalles, documentos con sellos antiguos, firmas apenas legibles y notas manuscritas que hablaban de cierres abruptos y de condiciones laborales que nadie quiso enfrentar. Mateo leyó en voz baja, su voz quebrándose con cada palabra, como si aquello despertara fantasmas dormidos. De repente, un susurro casi imperceptible resonó en la habitación. Ambos se miraron, el corazón latiendo con fuerza, y Lucas giró lentamente la cámara hacia la esquina oscura donde parecía haber algo más que sombras. Un leve movimiento, una sombra fugaz, cruzó el encuadre y desapareció antes de que pudieran reaccionar. Mateo tragó saliva y apretó el borde de la mesa con fuerza, mientras Lucas mantenía la cámara fija, grabando cada segundo de esa tensión palpable. La atmósfera cambió, se volvió más densa, como si la fábrica misma respirara junto a ellos, guardando celosa su secreto. El detective, observando desde la sala, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esas imágenes eran solo el comienzo, que la verdad estaba escondida en esos papeles y esas sombras, esperando pacientemente a ser descubierta. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, un eco lejano de la inquietud que crecía dentro de aquel lugar olvidado. La cámara vibró en las manos de Lucas cuando un sonido metálico resonó desde la oscuridad, un eco extraño que rompió el silencio opresivo de la habitación. Mateo se volvió lentamente, sus ojos buscando el origen del ruido, mientras sus dedos apretaban el borde de la mesa con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo tangible. Lucas apuntó la cámara hacia el rincón de donde provenía el sonido. Allí, entre sombras y polvo, una vieja caja de metal se movió levemente, como si algo invisible la empujara. Los dos amigos intercambiaron una mirada cargada de temor y curiosidad. Mateo se acercó con pasos lentos, su respiración audible en el ambiente tenso. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja, revelando un conjunto de objetos oxidados y amarillentos. Herramientas, papeles arrugados y, entre ellos, un pequeño cuaderno de cuero gastado. Lucas enfocó la cámara en el cuaderno, capturando el momento en que Mateo lo abrió y comenzó a hojear sus páginas. Las palabras escritas eran difíciles de leer, pero algunas frases resaltaban con claridad, advertencias, nombres, fechas y referencias a accidentes nunca registrados oficialmente. La inquietud crecía en el rostro de Mateo, mientras Lucas grababa cada detalle, consciente de que habían encontrado algo crucial. De repente, un ruido sordo retumbó en el piso superior, como un golpe fuerte que hizo vibrar la estructura entera. Ambos se giraron rápidamente hacia la escalera, sus cuerpos tensos, preparados para cualquier cosa. La cámara registró ese instante de miedo contenido, mientras la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. El detective en la sala exhaló profundamente, sintiendo que la historia que estaba presenciando apenas empezaba a revelar sus secretos más oscuros. Afuera, la tormenta arreciaba, envolviendo la fábrica en un manto de misterio y peligro. La cámara seguía temblando en las manos de Lucas mientras él y Mateo subían con cautela las escaleras oxidadas, que crujían bajo su peso. Cada paso parecía resonar en el interior de la vieja fábrica, amplificando el silencio que los rodeaba. La linterna de Mateo iluminaba fragmentos de maquinaria abandonada y paredes agrietadas,
creando sombras que se movían con cada parpadeo de la luz. Al llegar a un pasillo estrecho, Lucas enfocó la cámara hacia una puerta entreabierta de madera desgastada. Mateo empujó suavemente la puerta con la punta del pie, revelando una oficina olvidada, con papeles esparcidos y una vieja máquina de escribir cubierta de polvo. La atmósfera estaba cargada de un aire denso, como si el tiempo se hubiera detenido allí hacía décadas. Mientras exploraban, Lucas captó un detalle en el suelo, una fotografía doblada y descolorida que sobresalía de entre los papeles. Mateo la recogió con cuidado, sus dedos rozando la imagen que mostraba a un grupo de personas vestidas con ropa antigua, posando delante de la fábrica. Entre ellos, un hombre con rasgos que parecían familiares para ambos. Lucas apuntó la cámara hacia la foto, intentando capturar cada detalle. Mateo susurró el nombre que había leído en el reverso, y por un momento, el silencio se volvió pesado, cargado de una emoción que ninguno de los dos podía explicar. La cámara continuó grabando mientras ellos intercambiaban miradas cargadas de preguntas sin respuesta. De repente, un ruido sordo proveniente del piso inferior los sobresaltó. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando atentos, mientras la cámara captaba la tensión palpable en el aire. Lucas respiró hondo y susurró que debían seguir adelante, aunque un escalofrío recorría su espalda. El detective observaba la grabación, consciente de que estaban a punto de adentrarse en un territorio peligroso, donde pasado y presente se entrelazaban de manera inquietante. Afuera, la tormenta continuaba azotando la fábrica, como si quisiera ocultar para siempre los secretos que allí yacían. La cámara capturó el rostro de Mateo, iluminado solo por la luz amarillenta de una lámpara vieja colgando del techo. Sus cejas se fruncían mientras sus ojos recorrían con detenimiento un conjunto de documentos esparcidos sobre un escritorio desvencijado. Lucas, detrás de él, mantenía la cámara fija, grabando cada gesto, cada suspiro contenido. Mateo levantó una hoja amarillenta, con letras casi ilegibles, y comenzó a leer en voz baja. Las palabras hablaban de denuncias ignoradas, de accidentes ocultos y de una cadena de sucesos que parecían tejer una historia oscura alrededor de la fábrica. Su voz temblaba ligeramente, como si el peso de esas revelaciones lo golpeara en lo más profundo. De repente, Lucas apartó la cámara para mirar a Mateo, buscando una reacción. El silencio entre ellos era denso, cargado de una mezcla de miedo y determinación. Sin decir palabra, Mateo asintió lentamente y señaló hacia una puerta entreabierta que daba a un pasillo aún más oscuro. Con pasos cautelosos, ambos se acercaron, la cámara grabando cada instante, cada sombra que parecía moverse al borde del encuadre. A medida que avanzaban, un frío inexplicable comenzó a invadir el ambiente, como si la fábrica respirara a su alrededor, vigilándolos. Un crujido inesperado rompió la tensión, algo cayó al suelo en la oscuridad, haciendo que Lucas y Mateo se detuvieran en seco. La cámara captó el momento en que sus miradas se cruzaron, llenas de incertidumbre y miedo, conscientes de que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creían saber. El detective, observando la escena, sintió cómo se tensaba el nudo en su estómago. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, envolviendo la fábrica en un manto de misterio que parecía imposible de romper. La cámara se movió con lentitud mientras Lucas y Mateo avanzaban por el pasillo oscuro, el eco de sus pasos resonaba en las paredes agrietadas. La linterna de Mateo iluminaba un cartel desgastado en la pared, donde se leía un nombre que ambos reconocieron instantáneamente. Sus ojos se encontraron, cargados de una mezcla de sorpresa y temor. Lucas enfocó la cámara hacia un pequeño cuarto al final del pasillo. La puerta entreabierta dejaba ver una habitación llena de cajas apiladas y muebles cubiertos de polvo. Mateo entró primero. Sus manos temblaban ligeramente mientras apartaba una manta vieja para revelar una caja de metal oxidada. La cámara captó cada movimiento, cada detalle, desde el brillo apagado de la caja hasta el sudor que perlaba la frente de Mateo. Con esfuerzo, levantó la tapa y encontró dentro una serie de documentos y fotografías antiguas. Lucas acercó la cámara para grabar una imagen en particular, un retrato de grupo donde aparecía el hombre del cartel, rodeado de figuras que parecían familiares y otros rostros desconocidos. Mateo hojeó rápidamente los papeles, sus ojos ensombreciéndose con cada página. De repente, un sonido seco resonó detrás de ellos. Ambos se giraron con rapidez, la cámara capturando el momento exacto en que sus miradas se cruzaron, llenas de alarma y confusión. No había nadie visible, solo el silencio pesado que parecía llenarlo todo.
Lucas respiró hondo y con voz temblorosa, sugirió que debían seguir adelante, a pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de ellos. La cámara continuó grabando mientras avanzaban hacia el fondo de la habitación, donde una puerta más pequeña esperaba, oculta en la penumbra. El detective, mirando la grabación, sintió que cada imagen abría una puerta a un pasado oscuro y olvidado. Afuera, la tormenta no daba tregua, como si el cielo quisiera proteger los secretos que la fábrica escondía. La puerta pequeña chirrió al abrirse, revelando una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. La linterna de Mateo proyectaba un haz de luz tembloroso mientras bajaban con cuidado, sus pasos resonando en el espacio cerrado. Lucas sostenía la cámara firme, aunque sus dedos mostraban un leve temblor que delataba su creciente ansiedad. Al llegar al final, encontraron una habitación diminuta, casi un sótano, con paredes cubiertas de manchas y humedad. En el centro, una mesa vieja sostenía un objeto que llamó su atención, una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Mateo intentó abrirla, pero el óxido impedía cualquier movimiento. Lucas giró la cámara hacia sus rostros, capturando la frustración y el miedo que comenzaban a apoderarse de ellos. Mateo buscó en su mochila y sacó una navaja, intentando forzar el candado con manos temblorosas. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en la habitación, como si el aire se volviera más denso. Finalmente, el candado cedió con un crujido metálico y la tapa se levantó lentamente. Dentro, había una serie de objetos envueltos en tela, fotografías, cartas y un pequeño diario. Lucas enfocó la cámara en el diario mientras Mateo lo abría con cuidado, sus ojos recorriendo las páginas con una mezcla de conmoción y tristeza. Las palabras escritas hablaban de secretos guardados, advertencias ignoradas y un destino trágico que parecía acechar la fábrica desde hacía años. Un silencio pesado llenó la habitación, roto solo por la respiración agitada de los dos amigos. El detective, observando la grabación, sintió que estaba ante un punto de inflexión, un momento donde la verdad comenzaba a emerger de las sombras. Afuera, la tormenta arreciaba, como un presagio de lo que estaba por venir. Lucas pasó las páginas del diario con cuidado, sus ojos recorriendo cada línea escrita con tinta desvaída. Mateo permanecía a su lado, en silencio, dejando que la cámara captara el peso de las palabras que iban descubriendo. Aquellas páginas hablaban de promesas rotas, de miedos ocultos y de un accidente que había sido silenciado deliberadamente. La luz de la linterna temblaba sobre el rostro de Mateo, reflejando la mezcla de tristeza y rabia que empezaba a asomar en su expresión. Lucas apretó los labios, sintiendo como una punzada de impotencia lo atravesaba. La cámara grababa cada instante, cada gesto, como testigo de una verdad que parecía demasiado grande para soportar. De repente, un sonido sordo llegó desde lo alto de la escalera. Ambos se giraron al unísono, el corazón latiendo con fuerza. Lucas enfocó la cámara hacia el origen del ruido, pero solo encontró oscuridad y el eco lejano de un golpe metálico. Mateo susurró que debían salir de allí, pero Lucas, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, insistió en quedarse un poco más. Mientras hojeaban el diario, encontraron una página donde una fecha estaba marcada con tinta roja y subrayada varias veces. Mateo leyó en voz baja, su voz temblando, el día que todo cambió. La cámara se acercó lentamente a aquella página, capturando la tensión creciente que se apoderaba del lugar. El detective en la sala observaba la escena con atención, sintiendo que estaba a punto de desentrañar un misterio que había permanecido oculto durante años. Afuera, la tormenta continuaba golpeando la fábrica, como un latido persistente que acompañaba cada revelación. La cámara enfocó el rostro de Lucas, marcado por la tensión y la incertidumbre, mientras sus dedos seguían la tinta roja que destacaba en la página del diario. Mateo susurró con voz temblorosa la fecha señalada, y un peso invisible pareció caer sobre ambos. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier sonido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Lucas cerró el diario con cuidado y lo guardó en su mochila, pero sus ojos no dejaban de mirar alrededor, como esperando que algo o alguien apareciera en aquella penumbra. Mateo apoyó la espalda contra la pared húmeda, respirando con dificultad, sus manos entrelazadas firmemente. La cámara capturó ese momento de vulnerabilidad, la lucha interna entre el miedo y la necesidad de seguir descubriendo. De repente, un crujido seco rompió la calma. Los dos amigos se giraron hacia la escalera por donde habían bajado. Algo se movía en la oscuridad, rápido y silencioso.
Lucas levantó la cámara con rapidez, intentando enfocar, pero solo pudo captar una sombra fugaz antes de que desapareciera. Mateo apretó la linterna con fuerza, intentando controlar el temblor en sus manos. Sin decir palabra, ambos comenzaron a subir las escaleras, conscientes de que el tiempo se acortaba y que la fábrica guardaba secretos que podían cambiarlo todo. El detective observaba la escena, sabiendo que aquella sombra era una pieza clave en el rompecabezas. Afuera, la tormenta arreció, como si el cielo mismo quisiera borrar cualquier rastro de lo que estaba por descubrirse. La escalera crujió bajo su peso mientras Lucas y Mateo subían con rapidez, la respiración agitada y el pulso acelerado. La cámara, aún grabando, captaba cada movimiento, cada sombra proyectada en las paredes desconchadas del pasillo. Afuera, la lluvia golpeaba con furia los cristales rotos. El sonido era un murmullo constante que parecía envolverlos en una atmósfera irreal. Al llegar al vestíbulo principal, Mateo se detuvo un instante, mirando hacia la entrada por donde habían entrado. Su mano temblorosa rozó el marco de la puerta oxidada, mientras sus ojos buscaban algo en la oscuridad exterior. Lucas, con la cámara aún en mano, capturaba ese instante de duda y temor que se reflejaba en el rostro de su amigo. De repente, un ruido seco resonó detrás de ellos, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Ambos se giraron al unísono, la cámara enfocando la penumbra donde el sonido había surgido. No había nada visible, solo el silencio que siguió, cargado de una tensión insoportable. Mateo susurró que debían salir inmediatamente, pero Lucas, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, insistió en revisar un último lugar, la oficina del director, un espacio que había visto en planos antiguos y que parecía esconder respuestas. La cámara captó su mirada fija y decidida mientras avanzaban hacia aquella puerta cerrada. El detective, observando la grabación, sintió que aquel momento era crucial. Afuera, la tormenta arreciaba sin descanso, como un eco del peligro que acechaba dentro de la fábrica. La puerta de la oficina resistió al principio, pero con un empuje decidido de Mateo, se abrió con un chirrido largo y lastimero. La cámara de Lucas capturó el interior, una habitación pequeña, llena de polvo, con muebles antiguos cubiertos por sábanas raídas. Sobre el escritorio, una lámpara apagada y una pila de carpetas amarillentas. Mateo se acercó lentamente, sus dedos rozando las carpetas mientras un suspiro escapaba de sus labios. Lucas enfocó la cámara en los documentos, donde se podían distinguir nombres, fechas y sellos oficiales. Algunos papeles tenían anotaciones al margen, tachaduras y frases subrayadas en rojo. Mientras hojeaban, Mateo encontró una carpeta con una etiqueta que decía incidentes internos. La abrió con cuidado y comenzó a leer en voz baja. Su rostro se fue transformando, pasando de la curiosidad a una mezcla de tristeza y enojo contenida. Lucas capturaba cada cambio, consciente de que estaban frente a algo importante. De repente, un ruido sordo retumbó en la habitación contigua, haciendo que ambos se giraran rápidamente. La cámara enfocó la puerta cerrada, y en ese instante, una corriente de aire apagó la lámpara que colgaba del techo. La oscuridad los envolvió, y solo el brillo de la linterna de Mateo iluminaba sus rostros tensos. El detective, observando la escena, sintió que el silencio había adquirido un peso insoportable. Afuera, la tormenta parecía intensificarse, como si el mundo mismo presintiera la verdad que estaba por salir a la luz. La cámara tembló en las manos de Lucas cuando, entre las páginas de aquella carpeta, apareció un documento que lo cambió todo, un informe oficial que relataba un accidente oculto, una tragedia silenciada por miedo y negligencia. Los nombres de los trabajadores desaparecidos estaban allí, y entre ellos, el de un hombre cuya sombra parecía proyectarse sobre toda la fábrica. Mateo leyó en voz baja, la voz quebrándose al pronunciar las palabras que habían permanecido ocultas durante años. El silencio que siguió fue denso, cargado de una mezcla de alivio y desgarro. Lucas bajó la cámara, incapaz de sostenerla un segundo más, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Mateo se dejó caer contra la pared, el peso de la verdad aplastando su pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto irrespirable. Aquella revelación no solo desveló el pasado, sino que también marcó un antes y un después en sus vidas. La fábrica, con sus sombras y secretos, dejó de ser un lugar de miedo para convertirse en un recordatorio vivo de lo que había que enfrentar, aunque doliera. Las imágenes grabadas y los documentos encontrados se convirtieron en voces que clamaban justicia y memoria.
En la oscuridad de la noche, mientras la tormenta cesaba lentamente, Lucas y Mateo salieron de la fábrica. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte con tonos dorados y rosados, una luz que parecía prometer esperanza, aunque el eco de aquel misterio aún resonaba en sus corazones. El detective apagó la pantalla, contemplando la habitación vacía. Sabía que algunas preguntas quedaban sin respuesta, que ciertos secretos tal vez nunca serían plenamente revelados. Pero entendía también que, a veces, la verdad no es solo lo que se encuentra, sino lo que nos obliga a seguir buscando. Y en aquel silencio, la fábrica seguía esperando, susurrando historias que aún no se habían contado.